gloria al Señor, damos gracias al Señor por todas aquellas cosas que el Padre nos ha regalado, por todas aquellas cosas que el Padre nos ha bendecido, por todas aquellas cosas que Dios coloca en nuestros caminos, nos bendice, nos requete bendice. Él va colocando cosas en el camino, va preparando, va arreglando, se va anticipando. Damos gloria al Señor, damos gracias al Señor. El otro día hablaba con una persona que no voy a dar su nombre, ¿cierto? Por razones obvias, pero unos años atrás estaba muy complicada, ella, una mujer muy complicada, porque estaba en una situación que le era muy complejo, una situación muy compleja. Ella estaba estresada, en fin, un cúmulo de situaciones que le pasaban a ella, familiar principalmente. Y hoy día esta persona ya no tiene todos aquellos problemas y aún más en lo económico Dios se encargó incluso de darle un trabajo, de bendecirla con trabajo. Ya el otro día hablaba con ella y estaba feliz. Dios obra, Dios bendice tu vida y pareciera que hay periodos de tiempo en la vida de uno donde pareciera que todo está mal, todo está negro, pareciera que no se ve, que no hay ninguna salida. No obstante, a la vuelta de la esquina, digo yo siempre, en cuestión de tiempo, hay un maestro que una vez me enseñó y me dijo, la noche nunca es más oscura que cuando está por amanecer. Cuando está por amanecer, un poco antes, es el momento más oscuro de la noche. Si eso es así o no lo es, científicamente no me voy a preocupar, pero sí lo voy a tomar como un dicho que a mi modo de ver grafica muy bien lo que a veces uno está pasando cuando está esperando una respuesta, una salida a ciertas situaciones que a veces uno está viviendo y pasan 6 meses, pasa un año, pasan 2, 3 años y pareciera que esos años, esos tiempos son eternos, no termina nunca. Pero no obstante todo eso, Dios te va a dar una salida, Dios te va a bendecir, te va a dar una respuesta y te va a bendecir y te va a sacar de ello. Después va a ser quizás un periodo de prueba donde uno tiene que empezar a recapitular, a tomar todas esas enseñanzas que Dios nos dio, que tiene para nosotros en su momento, y debemos ser agradecidos y decirle, Padre, gracias, porque cuando yo estaba mal aprendí esto, porque cuando en este momento la estaba pasando aprendí esto otro, gracias, porque si tú no me hubieses llevado a ese punto, yo jamás me habría dado cuenta de tu grandeza, de tu amor. Amén. Hay una palabra cuando hay una persona que está gravemente enferma en la Biblia y Jesús llega a ese lugar y él dice, esto es para que se glorifique el Padre, ¿cierto? Y de verdad Dios se glorifica y sana a esa persona. Entonces Dios se glorifica en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestros problemas y nos saca. A veces también nosotros no queremos pasar problemas, eso a nadie le gusta pasar problemas, pero de que lo pasamos. Y a veces también sumo la cantidad de a veces, porque hay muchas a veces, y en esta oportunidad y en estas a veces, nosotros queremos que el problema se termine ya y por ¿cómo se llama esto? Un chispeo de dedo, queremos que el problema se vaya. Y no es así. Muchas veces no es así porque Dios quiere enseñarte algo. Y no lo hemos aprendido, no hemos considerado, no hemos tenido consideraciones de la situación. ¿Ya? Por eso a veces, repito, que hay que analizar el momento que estamos viviendo. ¿Por qué lo estamos viviendo? ¿Por qué se está alargando tanto? Hoy día yo tengo una palabra que es una palabra a mi modo de ver potente, como mucha y como toda la escritura es potente. Y ese está en el libro de Efesios, capítulo 4. Versículo, voy a leer del 9 hasta el 13. De verdad es una palabra potente, es una palabra, yo diría,
Efesios capítulo 4, versículo 9, del 9 al 13 vamos a leer. Yo diría que una palabra fuerte y sin duda muy fuerte, y incluso para estos tiempos, los cuales estamos viviendo, donde a través del el estudio de la palabra, esta palabra va un poco adelantada, inclusive hoy día. Amén, le vamos a dar lectura. Dice, y eso de que subió, dice, hay una expresión ahí, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dios quiere llenarlo todo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios quiere llenarlo todo. Su plan es llenarlo todo. ¿Ya? Y en Habacuc lo confirma, a ver si lo encuentro, pero si no, ahí En Habacuc capítulo 2, 14 dice, porque la tierra será llena, repito, llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Es decir, va a haber una gloria, esa gloria ya está. Lo que pasa es que hay que activarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque quiero ir a Juan 17, 22, dice, la gloria que me diste yo se la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, la gloria, ahí está orando Jesús, el Hijo de Dios. Jesús está orando, Jesucristo, y le dice al Padre, la gloria que yo me diste, yo se la he dado. Es decir, esa gloria que tenía Jesús mientras estaba aquí en la tierra, nosotros vimos que hacía milagros y muchas cosas. Esa gloria dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Esa gloria hoy día está en la tierra, está en medio de nosotros, está en su iglesia, pero hay que activarla, hay que desarrollarla, porque va a llegar el momento en que la tierra completa, el planeta en su plenitud, va a tener conocimiento. O sea, la tierra completa, llena total, va a estar llena de conocimiento de la existencia de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Esa gloria que el Padre nos da va a llenar la tierra. De hecho ya la tiene, pero en su momento el conocimiento de esa gloria se va a expandir por toda la tierra. Eso es lo que yo quiero que se entienda. Entonces cuando el apóstol Pablo dice que él que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Tenemos que creer que el plan divino de Dios es que la tierra completa sea cubierta por la gloria de Dios. Tenemos que entender que el plan divino de Dios es que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Porque lo llena todo. Eso es, si alguno se pregunta cuál es el propósito, es aportar para que la gloria de Dios sea expandida en la tierra.
Esa es nuestra tarea, esa es nuestra función, esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito mayor, porque hay propósitos menores, hay propósitos medios y hay propósito mayor. Y el propósito mayor dice que la gloria cubrirá la tierra. Eso es nuestro deber. Para cubrir eso, para trabajar en eso, para poder entender eso, para poder aplicarlo, viene el versículo 11 que les voy a predicar ahora. Y el mismo, ¿quién es el mismo? Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ministerio quíntuple, que mucho se habla últimamente, ministerio quíntuple. No me voy a quedar ahí. Ministerio quíntuple. Cuando hablamos de gloria, cuando hablamos de reino, cuando hablamos de... También hablamos de gobierno. Cuando hablamos de la gloria manifestada del Padre, cuando hablamos de reino, también hablamos de gobierno. Porque Jesús, hay que entender una cosa. A ver, dice la palabra en el libro de Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el versículo 3 dice que todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Es decir, todo lo que está arriba en el cielo, donde Jesús fue a tomar posesión de su reino, desde ahí hasta al fondo de la tierra, es posesión de Jesús. Todo lo que está en el reino de los cielos, ya sean querubines, serafines, hasta el final de la tierra, porque la palabra dice que a ese nombre se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que está arriba, lo que está acá en el universo, todo lo que está debajo de la tierra es posesión de Cristo. Porque fue hecho, es creación suya. Los ángeles, los serafines y los querubines fueron hechos, son creación suya. Están para adorarle, están para obedecerle. El ser humano en su plenitud, todos están para obedecerle. Y todo. Porque Cristo lo llena todo. Por lo tanto, todo eso está bajo su dominio, bajo su autoridad, bajo su poder. Él es el rey, Él es soberano, Él es el dueño de todo esto. Amén. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Entonces Jesús va a la parte más baja, como dice la Escritura, arrebata las llaves de Satanás en el Hades, donde Satanás están encarcelados las almas, ¿cierto? Jesucristo le quita las llaves, vuelve. Fíjate que aquí hay algo bien interesante que tenemos que descubrirlo. Dice, ese de que subió, que sino también que había descendido primero. Jesús no fue arriba a tomar posesión de lo suyo, sino que primero va abajo. Es decir, para poder poseer todo lo que Dios tiene para ti, tú primero tienes que trabajar, tienes que poseer, tienes que tomar. Después disfruta. Hay gente que quiere disfrutar primero, quiere todas las ganancias primero y después el trabajo más adelante. ¿Sí? Hay gente que quiere gozar ahora ya y no quiere trabajar. Jesús trabajó. Jesús pasó su vida en la tierra, sus 33 años trabajando. Y no conforme con eso, sino que va a la parte más baja de la tierra, quita las llaves a Satanás, al diablo, y después de que hizo todo, va y toma posesión de su reino. De su reino. Amén. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Cuando Él hace todo esto, hay una palabra que a nosotros nos clarifica mejor, y ese está en el libro de Mateo capítulo 18, 16, 18 y 19. Y dice que y establece a la iglesia
que al mismo tiempo es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que está constituida por nosotros los santos, la establece como el organismo con mayor autoridad en la tierra. Con mayor autoridad en la tierra. Y es la encargada, la iglesia, es la encargada de establecer su reino en la tierra. Es la encargada de expandir su gloria en la tierra. Es decir, nosotros. ¿Cómo te quedó? Bendita tarea que tenemos. Bendita tarea que tenemos. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la tarea que tenemos? Me voy a referir un poco al ministerio quíntuple. Dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los miembros de la iglesia. El cuerpo de Cristo, los santos. ¿Y qué significa perfeccionar? Significa educar, significa enseñar, significa preparar, significa discipular. Discipular. Necesitamos gente que quiera ser discipulada. Necesitamos gente que quiera aprender. No nos sirve aquel, perdónenme, pero no nos sirve aquel que viene sabiéndolo todo. Necesitamos gente que quiera aprender, gente que quiera ser discipulada. No queremos creyentes, queremos discípulos. No queremos creyentes, queremos discípulos, queremos hijos de Dios. Porque el creyente, ese cree nomás. Y mañana puede creer en cualquier cosa. Y le puede creer a cualquiera. Y puede creer hasta lo más inverosímil que nosotros podamos. Pero un discípulo se somete, se sujeta, obedece, aplica, practica y guerrea. Y entiende y comprende y es parte de un todo. Por lo tanto, nuestra tarea es perfeccionar a los santos. Amén. Amén. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. ¿Ya? La obra o desarrollo de la iglesia debe ser ejecutada, desarrollada por los santos. Pero una persona que no sabe, no puede hacerlo. Por lo tanto, hay que enseñarle, hay que educarlos, hay que prepararlos, hay que entrenarlos. Algunos más, otros menos. Va a depender de lo que el discípulo esté preparado. Hay algunos que van a demorarse años en estar preparados para trabajar en la obra y otros meses. Va a depender de cada discípulo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es una iglesia que somos nosotros. Dios no habita en templo hecho por hombres. Repito, Dios no habita en templo hecho por hombre. Repito, Dios no habita en templo hecho por hombre. Dios habita en mí, habita en ti, en ti, en ti, en ti, en ti y en todo. En cada corazón habita el Señor. Entonces, tenemos que edificar ese cuerpo, entrenándolo, enseñándolo, educándolo, preparándolo. En todo. Esto es hasta lo más básico y hasta lo más profundo.
Una de las áreas que más cuesta trabajar con la gente es cuando llegamos al orgullo, cuando llegamos a la soberbia y al carácter. Al carácter. El carácter es lo que más cuesta entrenar, porque el carácter, en la medida que la persona tenga más edad, obviamente tiene más desarrollado su carácter. Y tiene costumbres y tiene hábitos que cuesta mucho dejarlos y abandonarlos. Por un lado nosotros sacárselos, por otro lado que esa persona abandone. Es común escuchar a la gente decir, es que a mí me gusta de esta manera, a mí me gusta así, me gusta esto, me gusta lo otro. Cuando una persona trae hábitos ya establecidos en su vida, es muy complejo, muy difícil poderlos sacar. En algún momento eso se va a contraer, en algún momento eso se va a levantar. El carácter es lo más difícil poder sacar de la gente. Basta que uno le diga a una persona, háceme esto. No me pidió por favor. Jesucristo nunca pidió por favor. No es que yo lo vaya a hacer. Estoy poniendo ejemplos de acuerdo a las Escrituras. Jesucristo nunca le dijo, mire hijo, por favor, yo quiero que mañana, si es que tú tienes tiempo. Nunca. Le dijo, ¿sabes qué? Hagan esto, vayan lo otro. Vayan y busquen un burrito que va a estar allá y tráigamelo. Vayan, hay un hombre que tiene unos mesones, un lugar, díganle que yo lo voy a ocupar para la cena. Eso fue el mandato. Eso fue el mandato. Lo mandó de en dos y le dijo, mira, estas son las instrucciones, vaya, hagan esto, apliquen. Eso fue el mandato. Entonces cuando nosotros empezamos, es que no me gusta, como digo, y a mí no me gusta, ese a mí no me gusta, tú ya tenés problemas. Inclusive, voy a ponerte algo más fino todavía, si tú te ofendes por algo, es que ya hay orgullo en tu corazón. Si tú te ofendes por algo, ya hay algo en tu corazón. Y cuando tú te sientes ofendido por algo que el pastor dijo en una predicación o el predicador y no te gustó, es que ya hay que tratar algo en tu corazón. Hay una cosita creada ahí. Y eso es lo que más cuesta trabajar con las personas, sobre todo cuando no hay una intencionalidad de la persona en tratar de cambiar. Porque una persona cuando dice, mire, yo quiero cambiar, yo tengo tantas experiencias como pastor en esto, he trabajado con tantas personas, a mí hay gente que ha llegado ofreciéndonos todo. Hay una vez un matrimonio que llegó a la iglesia diciendo que en esa oportunidad estábamos empezando y comenzábamos el arriendo de la iglesia. Ella llegó ofreciendo que nos iban a pagar el primer arriendo del primer mes del local que nosotros. Nunca fue. Hay personas que la dejé a cargo de una obra y la abandonó. Y me han ofrecido el cielo y la tierra, literal, el cielo y la tierra. Mi esposa es testigo de todo eso. El cielo y la tierra me han ofrecido de todo. A la semana, a las 2, 3 semanas se olvidaron, se fueron, chao, fuiste, fue. Entonces el ser humano es muy volátil. Dice una palabra más adelante, al si la pillo. Mire lo que dice el Señor es muy sabio. En el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. En el 14, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Fluctuante. Hay gente que fluctúa de allá para acá. Pasa del enojo a la risa y en fin. Les cuesta mucho. Yo creo que una de las áreas donde más cuesta trabajar con la gente. Hay un pastor que yo sigo mucho
Y él decía, yo llevo años trabajando en guerra espiritual, llevo años trabajando con la gente, y una de las áreas donde más cuesta restaurar es la costumbre, la base, el fundamento de la gente, su educación, su cultura, su base, eso. ¿Me entiendes? ¿Ya? Si yo soy así, es mi forma de ser, son mis pensamientos, ¿me entiendes? Es mi cultura, nadie quiere cambiar. Y cuando nadie quiere cambiar es porque no quiere venir a Cristo, porque venir a Cristo significa dejarlo todo y empezar de nuevo en Cristo. Venir a Cristo significa dejarlo todo, abandonarlo todo y dejar y empezar de nuevo en Cristo. El joven rico le dijo, mira, ¿qué debo hacer para seguirte? Y ustedes ya saben toda la historia. Jesús le dijo, mira, ¿sabes qué hace esto, esto, otro? Ya, bien, perfecto. Una de las cosas. Pero después le dijo, anda y vende todo. ¿Me entiendes? Eso ya no le gustó. Pero podemos cambiar el vende todo, a lo mejor cambia tus hábitos, cambia tus costumbres, cámbialo todo. Y eso cuesta. Es una de las áreas más complejas de poder cambiar del ser humano. Y Satanás ha hecho un trabajo de joyería con el ser humano. Hoy día más complicado todavía. Hoy día más complejo. Hoy día inclusive hay gente que se levanta criticando sobre sus bases que ellos establecen de conocimiento sobre la iglesia, en contra de los pastores, en contra de los líderes, en contra de los pastores. ¿Entiendes? Repito, hay gente en el mundo hoy día, es cosa de ver las redes sociales, es cosa de ver programas. El otro día un pastor colocó en el Facebook, por eso a mí no me gusta colocar muchas cosas, sobre dos conversaciones de dos pastores. Y debajo los posteos lo taparon, criticando. A uno de los pastores le decía ese charlatán, mentiroso, en fin. Entonces, si yo tomo esa agresividad, esa violencia, esa facilidad de lenguaje que tiene el ser humano para poder hablar de alguien, para poder ofender, para poder agraviarlo, en fin, es impresionante, ¿me entiendes? Y la palabra es clara, la palabra dice, a fin, en el 12, voy a volver a repetir, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar tiene que ver con perfección. Y perfección es llevarlo a algo que sea bueno, perfecto, porque Dios hizo la obra perfecto. Y Él quiere que tú seas perfecto. Y cuando dice perfecto, no estamos hablando de tu condición física, ni tu capacidad intelectual. Estamos hablando de una persona que sea lo más parecida, lo más semejante a Cristo Jesús. Veamos el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es tu tarea? Eso. ¿Cuál es nuestra tarea? Esa. Es decir, antes que la gloria de Dios sea manifestada en plenitud, tú tienes que tener una mentalidad, llegar a una plenitud perfecta que es Cristo Jesús. Amén. Tú tienes que ser como Cristo Jesús. No estoy hablando en poder para que no me... sino que tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de hablar. Pedro, después de todo, a pesar de todo, cuando estaba Jesucristo, lo habían detenido. Él estaba al lado de una fogata donde seguramente hacía mucho frío esa noche, de haber sido tarde ya también.
habían fogate, había gente y Pedro está en un grupo y de repente se levanta una niña y dice, este es uno de aquellos porque su forma de mirar, de hablar, lo delata. Su forma de pensar lo delata. Entonces yo pregunto, ¿cuál es tu forma de ser, de hablar, de expresarte, de ser que te delate? ¿Qué me delata a mí? ¿Qué te delata a ti? ¿Qué nos delata? Hacia allá debemos apuntar. A que nuestra forma de ser nos delate. A que nuestra forma de hablar nos delate. A que tu mirada nos delate. A que tu hablar nos delate. Hasta que todos, yo dije, mira, para llenarlo todo. Y dice en el 13, hasta que todos, todo en griego es todo. Es todo. Hasta que todos lleguemos, de llegar, es decir, hay un tránsito, hay un trayecto, hay un avance a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, tú no puedes ser un neófito en Cristo. ¿Quién es Cristo? Parece que el Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Entiendes? A veces pareciera ser tan fácil, pero al mismo tiempo muy complejo. Descríbeme. Y a un varón perfecto, dice aún. ¿Ya? Es decir, hay un varón perfecto. Vuelve a repetir nuevamente a la perfección. ¿Ya? Y después dice a la medida. Cuando tú mides algo, nos habla de cantidad, de calidad. ¿Sí? Medimos los porotos, medimos la harina, ¿cuántos kilos son? Es decir, no es que pareciera que es, como que, no. Tiene que ser exacto, a la perfección. Tiene que serlo, no parecerlo. Es decir, tú tienes que parecerlo y también serlo. No pueden ser dos cosas distintas. El otro día hablaba con un amigo que hacía muchos años que yo no lo veía. Estoy hablando más o menos de 10 años, incluso más. Y yo le comentaba y yo le decía, porque a nosotros nos complica algo y tenemos un problema, que no sabemos desarrollar nuestro ministerio fuera del lugar físico, porque pareciera que hemos entendido que Dios solamente se manifiesta en 4 paredes, en la iglesia, los templos hechos de madera. Y ahí dentro de la iglesia somos buenísimos, ahí predicamos, oramos, cantamos, la hacemos toda, pero salimos de ahí para afuera y tenemos problemas. Y tenemos problemas con nuestro comportamiento en el trabajo, tenemos problemas con el comportamiento en el bus, tenemos problemas con el comportamiento en la universidad, en el colegio y en todas partes tenemos problemas con nuestro comportamiento. ¿Ya? Entonces yo conversaba con este amigo y yo le conté qué es lo que había pasado en mi vida, cómo Dios me llamó al ministerio y cómo yo estuve y he tenido que ir desenredando cosas y me he tenido que ir aprendiendo y tomando las enseñanzas que Él tiene para mí a través de a veces de distintos pastores, pero a veces también directamente de Él. Entonces, uno de los problemas que yo tenía era que yo separaba al mundo de la iglesia porque yo tenía una confusión en mi mente que era entender la iglesia que me enseñaron en las 4 paredes y la santidad. Pero el mundo
Yo lo separaba como un algo aparte. Hasta cuando Dios me dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios ama al mundo. No dice en ninguna parte que Dios solamente ama a los cristianos. Dios ama al mundo y por el mundo dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando yo entendí eso, me di cuenta que yo puedo ser un pastor empresario, un pastor, en fin, haciendo muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere. Y yo creo que eso es lo que nosotros entendimos mal y nos equivocamos. Y por eso tuvimos tantos problemas al principio de la pandemia. Porque lo único que queríamos era volver a los templos físicos para hacer culto. Porque ahí es donde está la santidad de Dios. Y no es así. Nos costó mucho entender que nosotros somos templos, que nosotros somos la iglesia. Y que nosotros tenemos que prepararnos para llegar a un nivel de perfección. Dice a una medida de perfección. Y tu medida está medida por cantidad. ¿Qué grado de perfección tienes tú para llegar a Cristo? Un 15, un 10, un 20, un 30, un 40% para llegar a la perfección de Cristo. Vuelvo a repetir, no es que tú te vayas a poder o a poner a hacer cosas, porque Cristo ya lo hizo todo, Cristo ya lo tiene todo hecho. ¿Sí? Pero sí, Cristo quiere que nosotros le digamos y trabajemos en los barrios pobres, en los sectores donde hay alta delincuencia. ¿Qué pasa con la drogadicción? ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué pasa con este problema de los abusos de menores? ¿Qué pasa con una cantidad de problemas que tenemos en la sociedad que no se ha podido arreglar y que nosotros no hemos podido hacer y no hemos avanzado nada en eso? Si nosotros tenemos la posición de Cristo, como iglesia tenemos que avanzar en eso. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Estatura, se trata de estatus, deporte. Es por eso que hay hermanos que siempre van a estar como hermanitos chicos, porque no tienen estatura. Lo dice la Biblia. A la estatura. Hay hermanos que siempre van a estar yendo a la iglesia a buscar, a pedir. Salen así llenos. Gracias, estuvo buena la palabra, me voy contento. Regocija mi alma, mi copa está llena. Gracias. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y ya no somos nada. Tenemos que ir a la iglesia y no ir a buscar más. Es una aberración increíble cómo hemos tomado esa posición y pensar que hay gente que defiende esa posición. A la medida, a la estatura de la plenitud, porque el único que es pleno es Cristo. Por lo tanto, el conocimiento, tu preparación debe por lo menos asemejarte a ese pleno, a esa plenitud. Amén. Ese es Cristo. Nuestra mirada debe estar enfocada en Cristo. ¿Cómo ser más como Cristo? ¿Cómo avanzo? Una de las cosas que más nos va a ayudar en esto es la oración. Ahora, depende de la oración. Con esto termino. Porque generalmente nuestra oración es para pedirle. Señor, dame, 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 dame. Y termino y el otro día sigo, dame, dame, dame. Pero ¿cuándo le vamos a decir, Señor, ayúdame a repararme, a sanearme? Ayúdame a restaurarme, ayúdame a aprender, capacítame, instrúyeme, ayúdame que en esas áreas estoy mal. Yo tengo este problema. Tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas con mis hijas, tengo problemas con mi hijo, tengo problemas con
con mi yerno, tengo problemas con el vecino, Señor, no sé hablar con ellos, no sé por qué grito y cuando tengo que callar, no sé por qué me callo cuando tengo que hablar. Son tantos los problemas que tengo, ayúdame a sanarme. Ayúdame a restaurarme para ser como tú, porque esa es mi meta, quiero ser como tú, para poder hacer todo lo que tú me mandaste hacer. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y ahí donde tú me estás mirando y escuchando, que Dios te use. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar.